Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la clase 4 de la escuela Esencia. El tema que vamos a ver hoy es, seguimos con el reino de Dios, viviendo la fe del Padre, la fe del Hijo de Dios. Recordemos que esta academia, esta escuela, es para que tú y yo tengamos la esencia de lo que significa el reino de Dios. Jesús vino a predicar el reino. Dijo, el reino se ha acercado. Y eso pues se tiene que notar. Y para que se empiece a notar de que el reino de Dios se ha acercado a tu casa, a tu familia, a tu barrio, a tu trabajo, tú vas a tener que empezar a pensar diferente, a hablar diferente y a hacer las cosas de una manera que sí glorifiquen a Dios. Entonces, por eso es que tenemos que poner el fundamento correcto, que es Cristo, ¿sí? Cuando Él es el fundamento, cuando hay suficiente palabra en tu corazón, nuestra manera de pensar es renovada. No todo lo que hablábamos antes vamos a seguirlo hablando, vamos a cambiar muchas palabras que no edifican por palabras que sí se alinean con la palabra de Dios. Y en nuestras acciones va a haber más humildad, más mansedumbre. En mi caso, pues yo antes hacía las cosas refunfuñando, con ira, con enojo y entendí de que la esencia del reino es el amor, entonces yo no puedo hacer cosas desde el enfado, porque Dios quiere dice, se va a notar que el reino se ha acercado a tu familia cuando tú amas y haces las cosas con y por amor, ¿sí? Así que no perdamos de vista, ¿sí? No es una clase más, es poner el fundamento correcto en mi corazón para pensar, hablar y hacer como Jesús haría. Ujú. Bueno, vamos a recordar nuestra visión. Somos un movimiento de encuentros de amistad y vivimos predicando el Evangelio a cada persona, pastoreando a creyentes, preparando discípulos que forman a otros discípulos y plantando líderes en cada nación del mundo. Esta es nuestra visión y propósito. Nuestra visión es una visión dada por el Padre a nuestra familia local de Cosecha Mundial. Nuestra visión es, escribe ahí, la estructura ungida por Él, donde nos movemos ungidos y vivimos éxito. ¿Por Nuestra- qué decimos ungido? La unción surge cuando lo que le apasiona a Dios se encuentra con lo que me apasiona a mí. A mí antes de conocer la visión, pues a mí me apasionaba tener cosas, pero nunca fue mi pasión mejorar la vida de los demás. Y hoy entiendo que la pasión de Dios son las personas, la gente. Y la visión nos da eso, sí, bueno, pues vamos a hacer que lo que es importante para Dios también sea importante para mí. Voy a dedicarle tiempo a la gente porque sé que para Dios es importante la gente, ¿sí? Entonces, es una estructura ungida por eso, porque hace que dejes de pensar solo en ti y empieces a pensar en la gente a la que Dios quiere alcanzar a través de ti. Ujú. Nuestra visión se tiene que convertir en mi visión, donde no, perdón, La la que, que le doy el valor, a la que le doy el valor debido. No solo la visión de la iglesia, sino que tiene que ser tu visión personal también. A través de ella soy, escribí ahí, instruido y guiado para caminar en la plenitud de quien soy. Salud. Sí, perdón, Ah, perdón. ya empezó la época de los Mm. estornudos. El cuarto punto, soy parte de la visión. Soy parte de la visión y escribe ahí, soy útil y estoy ungido para operar en ella. Apegarme a la visión lleva mi vida a avanzar en el propósito de Dios en todas las áreas, ¿sí? No solo mi vida personal, no solo en la iglesia, sino que en todas las áreas de mi vida voy a experimentar un avance por estar aportando mi parte, por ser un instrumento que Dios usa para poder llevar a otras personas a que vivan sus propósitos, ¿sí? Mi identidad dice como nueva criatura y el valor de la palabra de Dios son verdades imprescindibles para mi éxito, ¿sí? Para que yo tenga éxito,
para que yo cumpla el propósito de Dios en mi vida, pues voy a tener que darle el valor que de verdad tiene a la palabra de Dios, ya que esas son las verdades imprescindibles que todo hijo de Dios tenemos que valorar, pensar, hablar y hacer, ¿sí? Luego dice, cuando escribes, sé quién soy, puedo caminar de acuerdo a mi identidad como hijo de Dios, funcionando en el reino de Dios con la perspectiva del cielo. Ujú, No se trata solo de orar para que se hagan para que el cielo baje a la tierra, sino que es decir, vale, ¿qué puedo hacer yo en mi casa, en mi familia, con mi pareja, para que se hagan las cosas aquí en esta casa como se hacen en el cielo? ujú, Y de esa manera es que tú y yo estamos trayendo el reino de los cielos aquí a la tierra, haciendo las cosas aquí como se hacen allá, ¿sí? Luego dice el punto perdón, el inciso A dice, escribe, fe es fundamental para la vida de un hijo de Dios. Según Romanos 1:17, dice que el justo por la fe vivirá. ujú, El justo por la confianza en Dios vivirá. El justo por la confianza de hijo que tiene en su papá vivirá. Entonces, ujú, si tú y yo queremos acertar en el blanco, pues toda nuestra confianza debe estar puesta en Él, porque desde ahí es donde vamos a vivir todo lo que Él quiere que ujú, vivamos, ¿sí? Sabiendo, dice, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe o por la confianza en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso está en Gálatas 2:16. ¿Sí? Entonces definamos juntos qué es fe o qué es confianza, ¿sí? Dice que fe o confianza es tener algo por cierto, por verdadero, sin conocerlo de manera directa o de manera física, con los cinco sentidos, ¿sí? Por eso nos es necesario establecer nuestra vida en la confianza de poder ver lo que todavía no existe. ¿Sí? La convicción está en tu corazón, en tu mente, pero tus ojos todavía no lo ven. Pero tú estás convencido de que si Dios lo ha dicho, así será. ¿Sí? Entonces, punto número uno, dice que fuimos justificados escribe ahí, la fe de Jesucristo, por la confianza que tuvo Jesucristo en nuestro papá. ujú. Y nuestra fe o nuestra confianza Se apoya. se apoya sobre su fe. Eso está en Gálatas 2:16, Ujú, ¿sí? Entonces dice, vivimos en la fe o vivimos en la confianza del Hijo de Dios. Según Gálatas 2:20, no es ni siquiera nuestra propia fe, no es nuestra confianza, sino que tú y yo accesamos al reino de Dios por la confianza o por la fe que Cristo tuvo. ujú, Nuestra fe, nuestra confianza está sobre la fe y la confianza que Cristo tuvo. Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, consumado es, ya todo está hecho, ujú, mi propósito está cumplido, aquello para lo que yo me hice humano ya fue cumplido, ya pagué para que ellos vivan, para que ellos sean libres, para que ellos vivan sin culpa, sin condenación, para que ellos sean justificados, sean redimidos, sean restaurados, Él ya lo hizo todo, ¿sí? Y si tu fe, mi confianza no está puesta en Él, entonces siempre vamos a errar en el blanco, porque cualquier cosa nos va a hacer perder la confianza y nos va a ujú, hacer dudar. Si tú y yo queremos creer con nuestra propia fe, con nuestra propia confianza, eh, en algún momento la duda se va a meter en tu corazón. Pero si tú y yo somos capaces de poner nuestra confianza en que Jesús ya hizo todo lo que había que hacer, para que tú y yo hoy manifestemos el reino, ¿sí? Que fue lo que cuando Él dio el Espíritu Santo a toda su iglesia, se lo dio para eso, para que a partir de ese momento el Espíritu habita dentro de cada uno de nosotros, sus hijos, para poder hacer buenas obras,
¿sí? Entonces, esa es la confianza, ¿sí? Ujú. Punto dos. Dos, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, la cual me permite vivir con una conciencia limpia. La justicia significa que mi inocencia me fue devuelta. Aquí está el micro. Para escuchar y vivir buenas noticias necesito entender justicia. Somos inocentes para el Padre, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, aceptos en Él y capacitados para vivir su herencia. El inciso que está debajo del 2, el primer inciso dice, vivir con una conciencia limpia es entender que ya fui perdonado. La fe me permite vivir una relación de confianza con el Padre. Cuando entiendo que soy perdonado, puedo vivir en una creencia correcta. Esta verdad tengo que recibirla por fe, para poder tener confianza, para poder tener seguridad y firmeza de quién soy y de lo que me pertenece. Entonces, recordemos que Jesús no tuvo un equipo de discípulos perfectos. Todos los discípulos hicieron cosas como para perder la confianza en ellos, ¿sí? Pedro la embarró, Juan la embarró, muchos de los discípulos que anduvieron con Jesús la embarraron. Y tal vez si tú y yo hoy tuviéramos gente así en nuestro encuentro, en nuestra iglesia, tal vez tú y yo no confiaríamos en darle las llaves de la iglesia a alguien que pasó pescando toda la noche y no pescó nada, Mm, o a alguien que negó 3 veces a Cristo. No sé si tú y yo lo dejaríamos llevar a un encuentro, llevar a un ministerio en la iglesia, ¿sí? Pero es por la confianza de Cristo que nosotros vamos a ser capaces de confiar en gente imperfecta como lo hizo Jesús. Y que vamos a ver cómo Dios se manifiesta en nuestras debilidades, no en nuestras fortalezas. Entonces, esa es la confianza, ¿sí? La confianza debería de ser todo obra para el bien de los que aman a Dios y que mm, han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, nunca nos vamos a equivocar amando, nunca nos vamos a equivocar sirviendo, ¿sí? Pero sí podemos nosotros tambalear cuando nuestra confianza está puesta en el pastor, cuando nuestra fe está puesta en el mismo libro de la Biblia. Yo digo, pero es que aquí está escrito y ¿por qué a mí no me pasa lo que está escrito acá? Si tu confianza está puesta en el libro y no en la vivencia de lo que dice el libro, entonces va a ser muy difícil que se manifieste las promesas de Dios en tu vida, ¿sí? Tu confianza, mi confianza, tu fe, mi fe debe de ser por lo que Cristo ya hizo y no por lo que tú y yo vamos a hacer, ujú. ¿sí? Siguiente inciso dice, la revelación de la palabra viva, eso es lo que tienes que escribir, activa la fe. Romanos 10:17, nuestra creencia firme se activa cuando es colocada en lo que Cristo dijo, lo que el Padre dice. La fe oye la palabra que a su vez ilumina nuestro entendimiento para transformación, llevándonos a vivir la plenitud en Cristo. Punto 3. La fe nos da acceso a vivir, escribe nuestra identidad de hijos en plena confianza con nuestro Padre. Como nuevas criaturas somos diseñados a vivir fe para relacionarnos con el Padre y entender quiénes somos en Él. Fe es la manera del reino, es el acceso y la manera de percibir y discernir la esfera invisible del Padre. Mucha gente quiere entender el reino con sus ojos físicos, con sus oídos físicos, con su boca física. Y el reino es espiritual, ¿sí? Solo se puede discernir en el espíritu. Y para eso, pues, tenemos que tener, cuando dice tener la conciencia tranquila, es que yo estoy conectado espiritualmente. Mi Padre me hace ver por dónde sí, por dónde no. Me hace ver que sí es un acierto, que es un error. Me hace ver que es necedad, que es sabiduría. Entonces, pero no lo veo con los ojos físicos ni con los oídos, lo veo con el corazón. Mm, Hay una tranquilidad, una confianza que aunque no me gustó hacer eso, yo sé que eso es lo que Dios quería que hiciera, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que tener, la revelación va a venir de qué tan conectado espiritualmente estás tú con tu papá,
no de qué tanto leas con tus ojos físicos, qué tanto oigas las prédicas en YouTube. No, no, es en intimidad qué tan conectado estoy yo con mi papá. Eso es lo que te va a dar el discernimiento, te va a dar la Ujú. revelación de los planes que Dios tiene para tu vida. Sí. Bueno, el inciso del 3 dice, la fe nos permite acceder a nuestro diseño en Cristo. Nuestro diseño original se encuentra en nuestro espíritu. Según Romanos 8:5, vivimos desde el espíritu, nuestra esencia verdadera. Si la fe solo se aplicara para suplir nuestras necesidades y no para entender y creer quiénes somos, nos vamos a quedar escasos y limitados en vivir lo que el Padre tiene para nuestras vidas. Si aprendemos a ser quienes somos y aplicamos fe para hacer, todo lo demás se encausa. Normalmente las iglesias, ¿no? Se hace mucho énfasis en usar la fe para tener un trabajo, para los papeles, para mi familia, y eso no está mal, pero está enfocado en el tener solamente. Y si yo no estoy usando mi fe para entender quién soy primeramente, el tener ciertas cosas podría ser hasta contraproducente para mí, porque las puedo perder, aunque Dios me las dé. ¿Por qué? Porque no he entendido quién soy y no estoy viviendo como lo que soy. Em, entonces, Otra cosa, en el caso nuestro, sí, yo te hablo de mí porque esa es la persona que más conozco. Hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo cuando yo decidí casarme con la pastora. Mucha gente que dijo que no era una buena decisión, o incluso hubo gente que no dijo nada, pero cambió el trato, cambió la relación, y fue como, era obvio que no estaban de acuerdo en que la pastora y yo nos casáramos, sí. Pero era más grande la convicción que había aquí adentro, ujú. y eso fue lo único que nos mantuvo firmes, Y porque pasado mañana cumplimos 7 años de casados. pasado mañana. Sí, ¿Y dónde vamos a ir a a comer? un sitio. Sí, ya lo escogí. Sí. Vale, entonces, cumplir 7 años de casados y hoy ver para atrás de que si nosotros nos hubiéramos dejado llevar por lo que las personas sugerían que era lo mejor para ella o lo mejor para Mm, mí, y no ir a intimidad y ajá. no estar seguros en el corazón de que sí estábamos haciendo lo que Dios quería que hiciéramos, Nos hubiéramos perdido todo esto. todo lo que hemos vivido estos 7 años, todo lo que hemos sembrado en la vida de la gente que estamos cuidando, que estamos pastoreando, no existiera si yo no hubiera puesto mi fe en Cristo, si yo no hubiera puesto mi confianza en que Dios tenía un plan en esta relación. Entonces, cada vez que ustedes vienen y nos preguntan, pastor, pastor, ¿y usted qué piensa? Fíjese que tal persona, estoy saliendo con alguien que así, que allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo digo, lo que ella y yo digamos termina siendo secundario. Con lo que Dios te va a hablar al corazón, la certeza que tú andas buscando, Mm, no la vas a encontrar afuera, la vas a encontrar solo adentro. En tu intimidad, Dios te va a revelar si esa persona es la persona con la que Él tiene planeado que tú vivas. ¿o no? O puede que nunca sientas esa certeza y ahí tú serás probado o probada para saber si, a pesar de que Dios no te dio la certeza, tú sigues por ese camino e ignoras de que Dios no te dio certeza, que esa fuera la persona. Mm, Entonces, la ausencia de certeza también significa que Dios habla. sí, Y más vale que le hagas caso. Si no hay certeza, no lo hagas. sí. Porque eso también es obediencia. Yo digo, yo solo voy a dar el paso si yo tengo la certeza que estoy caminando en la voluntad de Dios. Y aunque salga mal, yo tengo la certeza de que yo eso lo hice para glorificar a mi Padre. Entonces, nunca te vas a equivocar cuando tú estás buscando hacer la voluntad de Dios y haces lo que haces para agradarle a Él, ¿sí? Entonces, no sé por qué menciono esto, alguien lo tendrá que escuchar, Mm, pero yo solo sé que si nosotros no hubiéramos puesto nuestra confianza en Dios, ujú. este matrimonio nunca hubiera llegado a cumplir 7 años, Claro. ¿sí? Ujú. Pero hoy te invitamos a que hagas lo mismo. Si podemos impartir algo en tu vida, es que tu confianza en cada decisión importante que tomes a lo largo del día, de la semana, del mes, que vayas a intimidad y es Dios quien pondrá en ti o la certeza
o pondrá en ti la ausencia de certeza y tú tienes que aprender a decidir en base a Y esa no certeza. inventarte una certeza que no vino de Dios. No, es que yo pienso que él va a cambiar o que ella va a cambiar en el camino. No, tú solo te tienes que preguntar, hoy, Mm, ¿esa persona ama y teme a Dios? Y si esa persona hoy no ama y no teme a Dios, pues no es momento de casarte con él o de tener una relación con él o de irte a la cama con él, sino que es momento de predicarle, de evangelizarle para que un día tema a Dios. Y cuando ya tú veas que esa persona teme a Dios, entonces ya ahí pues decides si quieres estar con esa persona o no, pero que no te gane el afán. Que lo primero, lo más importante que tú veas en alguien para saber si es la voluntad de Dios que estés con ese alguien o no, es que tenga temor de Dios. Yo lo vi en ella lo vio en mí. Ambos tuvimos temor y temblor, como dice la palabra, de seguir viviendo a nuestra manera. Ambos queríamos vivir a la manera de Dios. así Ambos es. sabíamos que había un diseño de familia bendita, pero requiere que tengamos temor y respeto por hacer la voluntad de Dios. Mm. Sí, así que no sé para quién es esto, pero Como que pronto hay que dar una charla para solteros. Si ustedes quieren la charla para solteros, háganoslo saber, por favor. Bien, siguiente inciso. La fe nos permite acceder a nuestro propósito y traspasar los temores. Podemos saber muchas cosas, pero la revelación de quiénes somos para el Padre, de nuestro diseño y nuestro valor es fundamental para vivir en propósito y plenitud en todos los aspectos de la vida. Segunda de Pedro 1:3. La fe es primeramente para ser. Si yo tengo que usar mi fe para algo, que primero sea para entender quién soy. El tener viene después y es inevitable cuando tú entiendes quién eres. Y ser es entender el propósito. Cuando tú entiendes tu identidad, vas a entender que tienes un propósito. Y no lo vas a poner en segundo plano. El propósito no va a ser una opción. Va a ser tu prioridad, va a ser tu todo, porque Cristo es tu todo y Cristo es quien te dio ese propósito. Saber quién soy es saber lo que tengo que hacer. Es entender el propósito y dónde invertir mi vida. Tu vida la estás invirtiendo todo el tiempo en algo. Entonces, pregúntate si realmente la estás invirtiendo en el propósito que se te dio, por el cual Dios te creó como te creó. ¿Estás invirtiendo tu vida en ese propósito o lo estás invirtiendo en cualquier otra cosa? B. Tenemos la medida de fe necesaria para vivir en victoria. Ya la tenemos. Ya se nos repartió. Usted si hace así, aquí verá que tiene un músculo, este, se llama bíceps. A ver, mi amor, tú. Yo creo que lo tiene, ¿no? Un poquito más gordito que el mío. A todos se nos repartió por igual la fe. Tenemos la misma medida, pero cada uno decide si la desarrolla o no la desarrolla, si la usa o la deja que se atrofie, pero la medida ya la tenemos. Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno y es la medida justa para vivir una vida en abundancia. Es como el tiempo. A todos se nos repartió la misma medida de tiempo en esta tierra, que son 24 horas al día. Todo depende en que tú decides invertirlos. Sí. Ahora, no se pueden guardar, no se pueden, solo se pueden gastar. Y así como el tiempo solo se puede gastar y con el tiempo te das cuenta si fue una buena inversión o fue un gasto, Ujú, tú dices, bueno, pues la fe pasa igual, Dios te ha dado fe para que tú inviertas bien, que tu confianza cada día esté en Él, ujú. en que Él tiene control de cada cosa en tu vida, que todos los días son un regalo, estar vivo es un regalo. Y yo activo mi fe, activo el músculo cuando yo desde la mañana tengo la expectativa de que si Dios, si mis pulmones respiran, si mi corazón bombea, sangre es porque hay un propósito que Dios quiere que se cumpla ese día. Entonces, pero yo puedo decidir usar mi fe para decir, uy, yo creo que va a llover, hoy no va a ser un buen día. Ya usaste tu fe, ya la invertiste pensando en que será un mal día. Mm. ¿Y qué pasará al final en la noche?
pues habrás acertado. Fue un mal día, Mm, porque tu fe la usaste para creer por lo incorrecto. Sí, ujú. ¿Dónde estaba? El inciso uno del B dice, el pensamiento correcto activa nuestra fe. Nunca es una cuestión de no tener fe. La cuestión es lo que tú piensas y lo que tú crees. Tenemos la misma fe que nuestro Padre, solo necesitamos enfocar nuestro creer en la dirección correcta. Dos, la medida de fe que tenemos necesita una creencia enfocada. No podemos vivir distraídos. Cuando una persona está distraída, todo se diluye. No hay peso, no hay enfoque, no hay impulso, no hay solidez, ¿sí? Cuando estamos distraídos, viene una ola y me tumba para allá, viene otra ola y me tumba, y venimos dando tumbos toda la vida y no podemos seguir una dirección. Nosotros necesitamos tener una fe enfocada, y cuando tenemos una fe enfocada pueden venir cosas por acá, pueden venir cosas por acá, por acá, por acá, a querer desalinearme, pero yo no pierdo mi dirección, ¿sí? Necesitamos renovar nuestra forma de pensar. Todos llegamos al Padre con un sistema de valores y creencias, pero hoy necesitamos aprender a vivir en y desde las creencias reveladas en la palabra de Dios. Poca fe en la palabra hace referencia a un enfoque dividido, a una creencia desviada. Tres, la fe siempre va acompañada con paciencia y amor. El inciso de abajo, la fe está unida a la paciencia. Lo puedes ver en Hebreos 6:12, Gálatas 5:22 y 23. La fe es eficiente cuando está acompañada de amor. La fe la obra por el amor. paciencia nos Perdón, sostiene. la paciencia nos sostiene en la fe hasta ver la manifestación en la esfera visible. Si tú estás creyendo por algo y te estás impacientando, no estás en fe, estás en impaciencia. Estás en otra cosa, pero si tú realmente estás creyéndolo, te va a sostener la paciencia, ¿sí? Porque la fe va unida a la paciencia y la fe va unida al amor. Y donde hay amor, no hay temor. El amor echa fuera el temor, dice debajo, ¿no? Por eso fe tiene que estar acompañada con amor. Cuando estamos enfrentando circunstancias o adversidades, nos sostenemos en el amor del Padre. En esa seguridad podemos desechar el temor y nos mantenemos firmes en la creencia de la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos al, Sí. sí, al C. Entonces, dice, fe es la manera de, escribe, apropiarme de todo lo que el Padre me ha provisto. Esas son las características de la fe, ¿vale? El punto C. Hebreos 11:6, ahí dice, la fe es la manera en que yo me apropio de las promesas, pero también me apropio de los pensamientos que debo de tener para que esas promesas se cumplan en mi Ujú, vida. sí. Que no solo se trata de reclamar la promesa y yo sigo pensando de una manera distorsionada. Tiene que prosperar el alma. Tengo que alinear mis pensamientos, alinear mis creencias, y entonces mi palabra, mi boca se alineará y entonces se van a manifestar esas promesas, ¿sí? Dice, fe es la vía de, escribe, dar y recibir en el reino. Fe es necesario para agradar a Dios porque a Dios le agrada ver a sus hijos vivir lo que Él ha dicho en su palabra. Mm. En la Biblia lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo digo, hay gente que está reclamando las promesas de Dios, sus derechos de hijo de Dios, pero ya sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo digo, primero le tengo que agradar, Él me tiene que ver confiando más en su palabra que confiando más en lo que dice el horóscopo, que confiando más en lo que dice el clima, en lo que dice el termómetro, en lo que dice Las noticias. las noticias, en lo que dice el médico, la enfermera, el farmacéutico. Yo digo, no, la gente puede decir lo que quiera, mi confianza está puesta en Dios. Sí, entonces yo digo, no puedo agradarle a Dios si mi confianza está puesta en otro sitio, ¿sí? Número dos, dice fe es siempre, escribe, práctica, manifestándose en los, escribe, hechos correspondientes. Santiago 2:17. Dice, mis acciones, o sea, mi conducta,
corresponden a las creencias que son más fuertes en mi vida. ¿Sí? Entonces tú puedes ver qué creencias tiene alguien en base a su conducta. Ujú. Si su conducta es la queja, tú dices, bueno, ¿en dónde está su creencia? Ah, pues en todo lo que le falta. No, no puede haber alguien que se queja con la creencia de la gratitud. Claro. Una persona agradecida nunca se queja. Entonces yo veo en dónde está la creencia de alguien en base a su conducta, en base a lo que sale por su boca, está evidenciando que cree en su corazón. Mm. ¿Sí? Punto dos, cuando las acciones no son alineadas a la palabra de Dios, no es que tú no crees, es que hay otra creencia más fuerte Claro. dominando la creencia bíblica que hay en ti. ¿Sí? Mm. Entonces, cuando yo creo más en el Buda, pues todo lo que Cristo y su iglesia ofrecen a mi vida no va a ejercer ningún efecto, ¿sí? Claro. Si yo pienso que meditar es sentarme, poner incienso y tratar de dejar mi mente en blanco, Mm. porque eso me dijo una amiga en el trabajo que a ella le funcionó, y yo digo, no, no estoy poniendo mi confianza, mi fe en el lugar correcto. El único que da esa paz sobrenatural que nadie puede dar es Cristo. Y eso me lo puede dar o meditando, o en la playa, o caminando, o en medio del caos mientras cuidas a tres hijos. Ujú. Nada puede apartarte del amor de Dios si tu creencia es que su amor ya te inundó, que su amor ya se derramó en tu corazón. ¿Sigues? Aquí, ¿no? Ujú. El punto 3. Tengo que ejercitarme en la fe para desarrollar una vida de fe en el reino. Tenemos que ejercitarnos, no es solo saberlo, no es solo repetirlo, tenemos que ejercitarnos, llevarlo a la acción. La fe bíblica requiere conocimiento de cómo en el cielo, aquí también en la tierra. Mateo 6:10 y Oseas 4:6. Es fundamental saber cómo es la vivencia de un hijo de Dios en la tierra. Yo tengo que vivir lo que está escrito. Eso va a incrementar mi confianza también. Fe es presente y atrae de la esfera espiritual del reino lo que Dios ha dado. Fe. De Hebreos 11:1 dice que la fe es, pues, la fe. Fe es una garantía, es una sustancia interior en el presente de algo que ya fue obtenido y está en camino a tu casa. Es certeza, una garantía como una factura que dice que ya es tuya y te da la convicción de que ya lo es. La fe no es un futuro porque esto sería esperanza, ni tampoco es pasado porque ya fue y no necesitaría más de la fe para aquel asunto. La fe es presente. Inciso D, Sí. tengo que saber cómo funciona la fe. Tengo que saber cómo es tener la confianza en lo correcto, ¿sí? Mm. Mi fe tiene una voz que se hace escuchar. Eso lo puedes leer en 2 Corintios 4:13. Ahí declarar la palabra de Dios, dice, en oración, es una manera de llevar la semilla de la palabra de Dios desde tu cabeza, que Mm. ahí es solo información, al corazón, que es una buena tierra para que esa semilla eche raíces y crezca, ¿sí? Entonces, mucha gente opera desde la fe mental, desde el conocimiento, si Dios es bueno, si Dios sanó a tal persona, si Dios tal cosa, pero en tu corazón todavía hay duda de que a ti también te pueda pasar. Entonces yo digo, ¿cómo bajo del conocimiento de la mente? ¿Cómo la bajo al corazón? Pues ahí es donde nosotros tenemos el trabajo de elegir en qué pensar. Y leer las escrituras nos obliga a pensar bien, a pensar de acorde a los pensamientos de Cristo. Y esos pensamientos, esa repetición, ¿por qué leemos la Biblia? ¿Por qué leemos la visión? ¿Por qué leemos los principios? Porque estamos bajando de la mente, del conocimiento, lo estamos bajando al corazón hasta que eso se arraigue y esa sea Ujú. nuestra manera de vivir. ¿Sí? Entonces dice, la clave es ocuparse de llenar tu corazón del buen tesoro que es la palabra de Dios. Ujú. Eso lo ves en Mateo 12:35.
Y el punto 2 del uno dice, si renuevo el entendimiento del corazón, cambiará mi futuro. O sea, lo que yo deposito hoy en mi corazón me llevará a vivir algo diferente mañana. Pero si yo hoy en mi corazón no hago ningún cambio, no renuevo mi mente, no renuevo mi entendimiento, no siembro palabra nueva, no puedo pretender que mañana haya cosecha de algo diferente. ¿Sí? Tengo que cambiar lo que estoy sembrando para que cambie la cosecha, ¿sí? El día de Ujú. mañana. Eso está en Marcos 4:14. Y punto número 2. Mi fe, mi creencia fuerte se activa en mi hablar. Lucas 17 1 al 6. Mi decir, cuando yo estoy bajo presión, revela mi verdadera fe, que es lo que sale, como hablábamos, ¿no? El otro día en el encuentro, cuando apretas una pasta de dientes, sale lo que lleva adentro. Entonces, cuando a mí me aprieta una situación, lo que sale de mi boca está revelando lo que yo he guardado en mi corazón. Sí, esa es mi verdadera fe, mi verdadera creencia. Debo aprender a refrenar mi lengua en mi decir mientras estoy convirtiendo la fe bíblica en mi estilo de vida. Oír para aprender, para guardar, para poner por obra. Ese principio lo tenemos que tener claro, porque, por ejemplo, la visión, ¿no? Siempre en el encuentro recordamos la visión. Y si yo en mi mente tengo que recordar la visión es para aprendérmela de memoria, estoy muy limitado, porque no es para aprendérmela de memoria, es oírla para aprendérmela de memoria, para guardarla, para ponerla por obra. ¿Sí? Y así tiene que ser con todo lo que yo oigo de la palabra, Es ¿sí? decir, en la visión dice, somos un movimiento de encuentros de amistad. Primera pregunta que me hago yo cada semana que termina así, ¿cuántos amigos nuevos hice esta semana? ¿Hubo un movimiento en la cantidad de personas que yo conozco? ¿Hice nuevos amigos esta semana? No. Ah, bueno, pues entonces no estoy viviendo la visión, solo me la aprendí de memoria, pero no la viví durante la semana, ¿sí? Ujú. Luego dice, vivimos para predicar a cada persona. Y digo, ¿a cuántas personas le prediqué esta semana? Ah, no, a nadie. Entonces te la sabes de memoria, pero no la estás viviendo. Entonces no tienes la fe de practicar lo que estás aprendiendo. Y por lo tanto, pues no puedo yo ver la manifestación del reino en mi vida si solo me aprendo de memoria lo que dice la palabra de Dios, que vayamos por todo el mundo, que prediquemos el evangelio, que hagamos discípulos, pero cada semana que yo me pregunto cuántos les prediqué esta semana, a cuántos preparé, con cuántos me senté a leer un capítulo de la Biblia esta semana, no con nadie, pues entonces no estás demostrando lo que Mm. dices que crees. Y ahí es donde un encuentro o una iglesia se vuelve aburrido. ¿Por ¿Mm? qué? Porque solo estamos oyendo Para aprender, para aprender, para pero no memorizar, pero estamos no para manifestar. viviéndola. Ahora, cuando yo sí vivo así, cada encuentro se vuelve emocionante, cada celebración se vuelve emocionante. ¿Por qué? Porque como estamos activando con acciones nuestra fe, dice la Biblia en Santiago que el que es hacedor, dice que va a ser bienaventurado en lo que haga. Entonces va a haber un fruto de lo que hacemos cuando lo hacemos desde la fe. Bueno, la fe Eh, fluye desde el el creer creer. de mi corazón a través de mi boca. Esas palabras ungidas causan un impacto en mi vida y en mi entorno para generar, como en el cielo, así también en la tierra. Pero tienen que salir de mi corazón. No es declarar, como decía el pastor antes, hablar, hablar, declarar la palabra, pero a detrás yo estoy pensando cualquier otra cosa. La imagen que yo tengo es totalmente diferente. Esas palabras no van a tener un peso espiritual. Van a tener un peso espiritual cuando yo primeramente tomé el tiempo de meditar en la palabra para que prospere mi alma, para que prospere la imagen que yo tengo, para que prosperen mis pensamientos y desde ahí esas palabras van a tener poder, porque van a salir del corazón, como la alabanza. No es lo mismo cantar una canción, ay, vamos a cantar esta canción, porque la están cantando en la iglesia, ¿no? En la celebración. Y ahí es donde la alabanza se vuelve tan aburrida, porque solo están repitiendo lo que está cantando el que está delante. Pero cuando esa alabanza tú la conectas con lo que tú tienes en tu corazón, ahí cambia el ambiente de la alabanza. Tal cual. Y el punto número 3, para terminar.
La fe fluye desde el creer de mi corazón a través de mi boca. Esas palabras ungidas, lo acabamos de decir, perdón. Bueno, lo repetimos. Esas palabras ungidas causan un impacto en mi vida y en mi entorno para generar ese como en el cielo, así también en la tierra. Y el 3, la fe mira las cosas invisibles desde la esfera espiritual y llama las cosas que no son en la esfera visible como si fuesen. 2 Corintios 4:18 y Romanos 4:17. Tenemos que ver las cosas invisibles que están en la esfera espiritual. Tenemos que ver lo que el Padre está haciendo en este tiempo y llamar las cosas que no son como si fuesen, porque no son afuera, pero ya son en lo espiritual. Pero para eso tenemos que estar conectados con la esfera espiritual. La fe opera desde el reino de Dios, una esfera real, pero invisible y desconocida para aquellos que viven desde la lógica humana. Yo justamente hoy le mandé a las intercesoras un mensaje y les decía eso. Tomemos el tiempo esta semana para conectar con la esfera invisible, para conectar con lo que el Padre está haciendo y quiere hacer a través de sus hijos, a través de nosotros que estamos para manifestar lo que el Padre quiere en la tierra donde nos ha plantado. Necesitamos conectar y ver. Jesús decía, no, yo no hablo nada que el Padre no me haya mostrado. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer si queremos ser lo que fuimos llamados a hacer en Tarragona, en Barcelona, en Reus, en La Pobla, en Cataluña, en España, en Europa, tenemos que sintonizarnos, fusionarnos con el Padre y dejar que nos muestre lo que Él está haciendo en este tiempo, en esta tierra, lo que Él quiere hacer, cuál es la gracia que ya está operando a nuestro favor para alinearnos a eso y profetizar en línea con eso y restaurar la creación en línea con eso y empezar a usar nuestra boca para soltar eso y cooperar con esa gracia. Pero si nosotros andamos así, estamos orando a ciegas, estamos declarando a ciegas algo que el Padre no me dijo que tengo que orar, algo que el Padre no está haciendo. Tenemos que discernir qué es lo que el Padre está haciendo en esta temporada, en sus hijos, a través de sus hijos en la creación, donde tú estás plantado. Y ahí es donde la intercesión va a ser efectiva. Muy bien. Bueno, entonces, para concluir, puntos importantes de este tema, ¿sí? Ya Dios nos ha dado una medida de fe a todos. Nadie, no existe nadie que no se le haya dado fe, ¿sí? Pero cada persona decide para qué va a usar esa fe. Pero tanto si decide usarla para vivir todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, la fe le va a funcionar. Mm, O si decide enfocar su fe, su confianza está puesta en lo que Jesús hizo en la cruz y en lo que su palabra dice para nuestras vidas, pues la fe también va a funcionar. La fe siempre funciona, sí. ¿sí? Pero aquí no es importante si tienes o no tienes fe. Todos tenemos fe. Lo importante es la pregunta, ¿para qué estoy usando mi fe? Porque si la estoy tratando de usar para, como dice, para tener un mejor trabajo, para tener más dinero, para viajar más, para tener más pares de zapatos, para tener más ropa, para tener un mejor título universitario, y no la estoy usando para vivir, para cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida, Para saber decidir cuando viene una situación. para hacer la obra de Él, no la mía. Entonces, es como tener mucho dinero, pero con el saldo bloqueado en la cuenta. ¿Sí? Él quiere que usemos la fe para poder alinearla con su voluntad y que de esa manera podamos tú y yo ser cómplices en establecer el reino, quiere decir hacer las cosas aquí en la tierra como se hacen en el cielo y dejar que ese testimonio de alguien que demuestra con sus hechos que su confianza, su fe está puesta en Dios, que no solo lo habla, sino que lo demuestra por la manera en que hace las cosas, está demostrando que él hace lo que hace para agradar a Dios y no para agradar al hombre, entonces esos testimonios son los que van a provocar que otros
activen su fe. Esa fe que también ya la han recibido, pero que hoy dice, uy, yo estaba usando mi fe en mi contra, yo estaba usando mi fe en cosas materiales, yo estaba usando mi fe para que Dios cambie a mi pareja y estoy viendo que la fe la tengo que usar para convertirme yo en una buena pareja. Yo estaba usando mi fe para salir de deudas y no la he usado para aprender a administrar y no endeudarme más. Entonces, ahí es donde Dios te va a ir revelando el uso que le tienes que dar a tu fe para que sea útil y que tú y yo podamos vivir desde la abundancia, la plenitud, con esa confianza, esa certeza de que estamos haciendo lo que Dios quería que hiciéramos con tu Mm. vida, con mi vida, ¿sí? Y una cosa que te va a pasar es que tú vas a dejar de ver el dinero con ansiedad. Vas a empezar a verlo desde la paz y vas a empezar a verlo como lo que es un instrumento para hacer la voluntad del Padre, un instrumento para permitirte sembrar, para permitirte abundar en toda buena obra. Cuando tú dejas de ver el dinero con ansiedad, ahí te das cuenta que tu alma prosperó en cuanto al dinero, porque tú ya dejaste de ver el dinero como un tesoro, dejaste de afanarte por las cosas materiales y empezaste a vivir en otra dimensión. Exacto. Entonces, inclina tu rostro y digámosle, papito, gracias, Señor, gracias porque somos hijos tuyos, plantados, Señor, en esta ciudad, plantados aquí en Reus, en Tarragona, en Barcelona, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, donde quiera que tú Gracias. estés, dile, papito, gracias por haberme plantado en esta tierra y gracias por haberme dado una visión para poder yo participar de la obra que quieres hacer en esta ciudad. Gracias porque esta visión me lleva, Señor, a avanzar Gracias. en el plan que tú tienes para mi vida y en la transformación que vas a provocar en los demás a través de mi vida. Gracias por esa medida de fe que ya me diste. Reconozco que no he usado mi fe para lo que tú me la diste, pero a partir de hoy, Señor, entiendo que esa fe es suficiente como el grano de mostaza para que llegue a convertirse en un árbol frondoso que da sombra, da alimento, que hasta las aves pueden hacer nido en ella. Así se va a convertir esa semilla de fe que ya hay depositada en mí, llegará a ser tan abundante que mucha gente en mi entorno será bendecida a través de todo lo que tú has derramado en mi corazón. Gracias, Señor, porque hoy me determino a colocar, a poner mi confianza en tu palabra y no en las noticias, no en lo que dice la gente, sino que hoy me voy a ocupar de que mi tesoro sea hacer tu voluntad y que mi manual para hacer tu voluntad sea aprender tu palabra, Señor, y ser guiado en el Espíritu Santo, Señor, en cada decisión que yo vaya a tomar, que el Espíritu Santo sea mi GPS espiritual para saber cómo decidir en cada situación. Gracias porque hoy, Señor, se aumenta en mi corazón el discernimiento de tu palabra. Gracias porque hoy me haces más sabio y hoy aprendo a ser menos necio. Gracias porque en cada instrucción que tú me vas a dar, yo no me quedo inmóvil, Señor, esperando que las cosas pasen, sino que yo tomo acción y me alineo con tu palabra para actuar, para pasar a esas obras que van a demostrar en dónde está mi fe, en dónde está mi confianza, en dónde está mi creencia. La gente lo va a saber por mis obras, por mis hechos. Gracias, Señor, porque tu palabra es impartida a mi espíritu y mis oídos espirituales se activan para discernir cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad para mi vida. Gracias porque desarrollo un carácter, un dominio propio para nunca poner mi confianza en otro lugar, sino que mi confianza esté siempre en ti y que tu palabra sea la lámpara que alumbra mis pies para mostrarme a dónde caminar. Gracias, Señor, porque puedo meditar en tu palabra de día y de noche. Gracias porque no me da pereza renovar mi mente con tu palabra. Gracias porque pones en mí tanto el querer como el hacer para yo buscar tu presencia diariamente, Señor, y que cada día yo pueda tomar mi cruz y seguir a Cristo. Gracias porque soy un hijo amado. Gracias porque soy perdonado. Gracias porque soy justificado. Gracias porque soy transformado, soy redimido. Y gracias porque soy un hijo bendecido para bendecir.
Y gracias porque así como yo he puesto mi confianza en ti, mi familia, mis amigos, la gente que está cerca de mí, aprenderán a confiar más en ti que en cualquier otra cosa. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y Amén. amén. Todo se trata de fe, de confianza, ¿sí? Muchas veces la fe la hemos aprendido como que fuera esperanza, ¿sí? Ah, Mm, mi fe es que un día van a mejorar las cosas. Eso es esperanza. La fe es tener la certeza de que todo lo que Dios tiene para ti ya fue dado ujú, en la intimidad, en lo espiritual ya fue dado, ya está depositado en tu interior, en tu corazón, y que lo único que tú y yo tenemos que hacer es vivir en la confianza absoluta de que somos hijos de Dios y que todos los que somos sus hijos estamos aquí para ser guiados por su espíritu y que siendo guiados por su espíritu es que viviremos la plenitud de la vida que Él tenía preparada para ti y para mí. Así que confiemos en Dios, confiemos en su palabra y no dejemos que la duda, que el temor nos roben la oportunidad de usar la fe para lo que se nos dio, que es ujú. para edificar al cuerpo de Cristo, para edificar, para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Un abrazo, feliz semana y nos vemos la Próximo. próxima. Chao, chao.